Capítulo 51. Chad dejó escapar un jadeo mientras se ponía de pie, todo dolía, todo. La noche se había sentido tan corta, aunque afortunadamente Belly había sido amable cuando hicieron el amor. Cuando llegó la primera luz, volvieron a hacerlo y, estaba bastante satisfecho con su crecimiento. Ahora podía canalizar su poder espiritual en su piel para hacerlo más difícil y aprendió que su brazo izquierdo del diablo también podía absorber energía con un contacto prolongado. Descubrió que tenía un factor de curación decente que parecía más fuerte que cuando comenzó, y que realmente necesitaba aprender a pelear. De la misma manera, como su mejor amigo, todo lo que sabía era autodidacta y, afortunadamente, ahora tenía una novia a la que golpear cómo pelear correctamente en su grueso cráneo. Sin embargo, ella podría haberse sentido molesta por su grueso cráneo en este momento. Hazlo, dijo, esta última vez, dame todo lo que creas que puedo tomar. Ella no lo insultó hablando de sus heridas actuales, su factor de curación había sido empujado y más allá de su límite. Pero había sido duro antes de que Ichigo le diera poderes y se sintiera seguro de que estaba en la cúspide de algo. Lo sabía, le decían sus instintos, se lo decía el hambre y se lo decía su simple intuición humana. Ella lo miró fijamente, y él encontró su mirada ancestral, sin miedo, sin desanimarse, no por arrogancia, sino porque eso era lo que era. Miraría fijamente las fauces de un dios, sintiendo miedo, tal vez, pero sin inmutarse. Belly cerró los ojos, dejó escapar un suspiro y pareció congelarse por un momento. Chad se preparó, cambió su postura, movió su brazo escudo hacia la defensa y su brazo de asalto para apoyar. Belly dejó escapar un suspiro y comenzó a hablar y Chad sintió que era otra referencia de anime, pero eso nunca había sido lo suyo. Sin embargo, las palabras hicieron que su cabello se erizara y sus intestinos se apretaran por lo que iba a ser malo oscuridad más negra que negra y más oscura que la oscuridad, te lo suplico, combínala con mi carmesí profundo. Belly se levantó del suelo, distorsión gravitacional llevándola en alto en una corona de su propio poder, viene el tiempo del despertar. La justicia, caída sobre el límite infalible, aparece ahora como una distorsión intangible. Ella lo señaló con el dedo y pronunció la última palabra. Explosión. Tuvo un atisbo de un torrente retorcido de energía carmesí antes de que impactara su escudo y procediera a hacer honor a su nombre. Su mundo entero se desvaneció, el sonido se desvaneció, el sentimiento se desvaneció, el mundo era solo luz y dolor. 1. Si tiene una pregunta, todo lo que debe hacer es preguntar. Quizás era la segunda vez que llevaban a Chad a visitar al hombre que era su abuelo. Sinceramente, no sabía qué pensar del hombre, estaba tranquilo, no hablaba mucho. Fue mucho más divertido explorar la casa del viejo. Buscando tesoros, objetos antiguos que nunca antes había visto. Cosas que tenían poco significado para él, pero que parecían geniales, y para un niño eso era suficiente. No sabía cuánto tiempo había estado mirando, estaba en la parte trasera de un viejo granero que ahora se usa solo para almacenamiento. De alguna manera, este granero era la historia de la vida de su abuelo, aunque no podría apreciarlo durante muchos años. Estaba mirando un arma extraña, colocada muy por encima de su cabeza. Había visto macuahuitl antes, masas de madera con hojas de obsidiana incrustadas. Sus antepasados los habían usado para luchar, ahora eran algo para mirar, nada más. Sin embargo, este macuahuitl era diferente, el mango era de un color blanco que no combinaba con ninguna madera que él conocía. El cuerpo del arma estaba cubierto de escamas verdes, cada una superpuesta como si fuera una criatura viviente. Donde la obsidiana debería haber estado, una especie de esmalte blanco puro se había moldeado en las diversas hojas del macuahuitl. Nunca había visto algo así antes, abuelo. El hombre se elevó sobre su forma joven, sus viejos ojos distantes mientras miraba el arma. Hay una leyenda sobre eso, una que mi padre me pasó. Lo miró. Nunca se lo dije a tu madre. La idea de una especie de historia familiar secreta era agradable y, a juzgar por la sonrisa en el rostro de Abuleo, el anciano lo sabía. Se dice que nuestra familia fue bendecida por la serpiente emplumada. Quetzalcóatl. Dijo Chad. El anciano parecía complacido por lo que se explicó con orgullo. Mi madre me cuenta las historias. Bien, nuestro pasado no debe ser olvidado. Se acercó y pasó una mano por el arma. Una niña huérfana por la guerra y elegida como sacrificio, imploró su ayuda. No pareció ayudar y fue sacrificada a Toshi. La madre de los dioses. Sí, un acto muy significativo para ellos, ya que se suponía que ayudaría a que crecieran las cosechas. Hubo una pausa mientras su abuleo se estremecía, era una época diferente, pero aún así, me alegro de vivir en estos tiempos.
Sacudió la cabeza y continuó. Ella fue sacrificada, todavía rezando a la serpiente emplumada por la liberación. Un tiempo después, Quetzalcóatl se levantó del inframundo con ella sobre su espalda pesada con su hijo, nadie se atrevió a tocarla después de eso. Ella se nombró sacerdotisa y esposa de Quetzalcóatl. Su abuleo sonrió. Cuando su hijo nació y se convirtió en un hombre medio dios gigante, siguieron sus palabras. Y se dice que ese linaje fue el comienzo del nuestro. Suena como una buena historia, dijo Chad. Yo también pensé lo mismo. Hizo un gesto hacia el macuahuitl. Se dice que está hecho de hueso, escamas y dientes de Quetzalcóatl, habiéndolos arrancado la serpiente de su propio cuerpo y convirtiéndolos en el arma, convirtiéndola en un regalo para su primogénito, y ese regalo se transmitió de generación en generación. A la generación dentro de nuestra familia. Entonces algún día me pasará a mí. Su abuelo miró fijamente el arma y no habló durante mucho tiempo. Quizás, dijo al fin, quizás. 1. Belly vio como su explosión comenzaba a girar, eso no era algo que se suponía que debía hacer. Sintió que el viento tiraba de ella, ganando velocidad, incluso mientras lo veía comenzar a formar un tornado cuando las nubes de tormenta comenzaban a oscurecerse y desataban sus torrentes de agua que caía. El poder de su hechizo se apoderó de ella, no fue suficiente para chamuscar su cabello, pero fue mucho más de lo que esperaba. Fue entonces cuando lo sintió, algo, poderoso, algo más grande que ella, más grande que Serafal. Su cabeza levantó unos ojos mucho más poderosos que los de un humano que busca perforar las nubes. Había un destello de verde y la forma de algo enorme y serpenteante. Los ojos rojos brillaban en las nubes oscuras que se aferraban a él como una guardia de honor. Y no la estaba mirando, siguió su mirada hacia donde había desaparecido lo último de la explosión. Chad se puso de pie, se mantuvo erguido, su pecho desnudo se había desvanecido bajo una sustancia verde que formaba una escama como una malla sobre su pecho. Sobre sus hombros, las plumas habían formado hombreras, plumas anaranjadas sobre su brazo protector y plumas amarillas sobre su brazo blanco. Sus pantalones se habían desvanecido bajo una sustancia negra y carmesí que hacía juego con su brazo protector, llegando incluso a rodear sus pies también. El viento mismo se arremolinaba a su alrededor, acariciándolo, y cuando sus piernas se tensaron se volvió salvaje, una luz blanca apareció en la punta de sus dedos, un relámpago y el viento en cascada por su brazo blanco. Luego se movió rápido, voló con el poder del viento a su espalda. Aún así, Belly podría haberlo esquivado, esa era la diferencia entre ellos incluso ahora, pero ella no quería, parecía mal que su hombre le diera todo lo que tenía. Así que se preparó, dejó escapar un suspiro y apretó su núcleo en preparación para un ataque. Se veía perfecto cuando golpeó, el cabello volando fuera de sus ojos, y por los dioses, parecía apenas consciente. Un latido después la golpeó, su puño se estrelló contra su pecho, la luz envolvió y atravesó todo su cuerpo. Hubo un rugido de sonido más fuerte que el trueno mismo. La iluminación se estrelló contra las nubes muy por encima de la telaraña en la forma de un cráneo que se abolla en las nubes. Hubo un momento de silencio cuando la lluvia se detuvo antes de que toda la armadura de Chad se hiciera añicos, dejando caer su cuerpo inconsciente medio desnudo. Belly lo agarró del brazo y se quedó allí por un momento, tosió una vez y la sangre goteó, ya que un gran hematoma ya estaba comenzando a formarse sobre su intestino. Escupiendo su sangre y lejos de Chad, ya que la sustancia tenía un leve efecto cáustico sobre la materia orgánica, acercó al niño presionando su cabeza entre sus pechos. Muy por encima de la sombra de la serpiente, se movió y entre varios parpadeos de ojos desapareció. Ese golpe habría acabado con muchos de mis nobles. Solo mi rey podría haberlo tomado como yo, Yasutor Asado, eres realmente impresionante. Ella soltó una risa baja. Solo espero que te des cuenta de que eres mía ahora porque no tengo planes de dejarte ir. Su gran mano se levantó para limpiar suavemente una mancha de su mejilla, parecía que había recuperado la conciencia. Él estaba murmurando algo y estaba haciendo que sus pechos se sintieran bien. Vamos a llevarte al suelo primero, dijo, entonces puedes decirme qué diablos acaba de pasar. XXX. Parece que estás amargado hoy. Ichigo dejó escapar un suspiro por la nariz, notando que las fantasías de los sueños desnudos, todos haciendo muchas cosas diferentes y distractoras entre sí, estaban todos congelados. Supongo que Aizen hablaba en serio sobre esto, así que Ichigo cerró los ojos y cambió el sueño él mismo. Sin romper lo que estaba a su alrededor, solo moviéndose él y Aizen a una mesa donde estaban sentados uno frente al otro. Me acordé de lo que hicieron mis amigos. Ah. Aizen asintió.
Secuestraste a Inoue, todo porque necesitaba sacar recursos de la sociedad de almas, sus subordinados la hicieron pasar por el infierno, estaba herida, las peleas allí casi me hicieron lastimarla por accidente. Casi cuesta la vida de amigos, esos a quien amo, no me he olvidado de eso. Tampoco debería usted, mis acciones fueron reprensibles, mi conducta más allá de la palidez. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría. ¿Cómo cambiarías el pasado? Aizen sonrió y la expresión, melancólica. Creo que habría encontrado la manera de convertirme en tu maestra. Ichigo parpadeó ante eso. ¿Qué? Has hecho algo que pensé que no era posible, ¿me entendiste? Tú, con tus propias fuerzas, me reprimiste. Te diste por vencido, respondió Ichigo. No era consciente de eso en ese momento, pero tienes razón. Al final, lo que quería era a alguien con quien pudiera hablar de verdad. Ichigo cerró los ojos. Había mucha gente para eso, simplemente nunca les diste la oportunidad. Correcto. En mi arrogancia, perdí mi camino. Lo veo ahora y solo puedo intentar cambiarlo. Estás haciendo que sea muy difícil seguir dándote aversión. Aizen sonrió. El hecho de que no hayas dicho odio es alentador y gracias por hablarme de esto. El salón de clases reapareció, completo con toda su gloria distractora, la más urgente de las cuales fue Tierra Rivel y el adulto Neil haciendo cosas interesantes en el piso justo al lado de él, completo con sonidos y gemidos y el trasero de Neil ondeando arriba y abajo en su visión periférica. Sintió su ojo temblar cuando Aizen miró el tablero detrás de él. Parece que ha alcanzado la competencia en los ejercicios de control espiritual que le he hecho practicar. Eso es bueno, pasaremos a la siguiente serie de lecciones a menos que tenga alguna pregunta. El Kido que me has enseñado, es todo Kido que requiere enormes cantidades de poder, lo que hace que sea más fácil de lanzar, bueno, excepto por el último. Aizen se rió. El hecho de que puedas usar el número 99 es un milagro, la cantidad de poder que requiere es agotador, incluso para mí. Y realmente no requiere tanto control, más que los otros que te he enseñado. Sí, pero su requerimiento de potencia es el verdadero obstáculo. Entonces, cuando empiezo a aprender sobre el Kido más pequeño, pensé que estas cosas de control que estaba aprendiendo me estaban llevando a eso. Es que has completado efectivamente un nivel de principiante, el tipo de cosas que les enseñan a los niños nobles cuando son pequeños. Ichigo se detuvo ante eso, un ceño fruncido cruzó su rostro antes de alejarse mientras suspiraba. Supongo que no puedes ser bueno en todo. Incorrecto, con tu enorme cantidad de poder, creo que las cosas se volverán más fáciles. Sin embargo, nos estamos moviendo hacia lo que creo que será la parte más difícil de nuestra clase. Dreamnel dejó escapar un gemido que sonó demasiado real y fue un esfuerzo no dejar que sus ojos se arrastraran hacia él. ¿Cómo ocultar tu poder espiritual? Este se considera uno de los usos de tu poder que requiere el control más fino y detallado. Por lo tanto, espero dedicar algún tiempo a ello, pero antes incluso de eso, dime qué han hecho mis enseñanzas por ti. Tengo curiosidad porque no puedo observarte en el mundo real. Ichigo se preguntó cómo responder eso de una manera que Aizen agradecería. Un aumento del 65% en mi eficiencia. Dada su tasa de desperdicio y ajustarse a su crecimiento promedio, significa un aumento efectivo de un tercio del poder espiritual total. Aizen hizo un zumbido, poniéndote por encima de Yamamoto y quizás al nivel de unos pocos en Squad 0. OMS. Los guardianes del Rey de las Almas, algunos de los Shinigamis más poderosos que jamás haya existido, uno de los cuales estoy seguro es más antiguo que la propia sociedad de almas. Así que de la era del reino del alma. Aizen pareció sorprendido por un momento pero asintió. Sí, de esa época, aunque ¿cómo sabes eso? Ichigo no respondió y después de un momento Aizen se encogió de hombros. Lo pensaré un poco más tarde y, volviendo al tema en cuestión, ocultar tu poder espiritual es la forma de control más elevada y difícil. ¿Puedo preguntar por qué no estamos pasando por niveles intermedios de control? Porque esto podría salvarle la vida, o al menos hacerlo más fácil y si hace esto, las técnicas intermedias deberían ser bastante fáciles. Aizen tenía que estar haciendo eso a propósito, en el momento en que dijo Ben, hubo una avalancha de sonidos interesantes de los fragmentos del sueño. Por supuesto, no se podía decir por sus expresiones, pero Ichigo ya conocía lo suficiente del hombre como para leer sus señales sutiles, o quizás las señales sutiles que el hombre estaba eligiendo para hacerle creer que entendía. Trabajar con Aizen hacía que le doliera la cabeza, el hombre podía hacer cosas así que tenías que sospecharlo. No propicio para generar confianza, pero ese era un obstáculo que el hombre tendría que cruzar si hablaba en serio.
Empecemos entonces. Bien. XXX. Ichigo trató de despertar pero encontró su forma fantasmal parada en un campo de cadáveres, la sangre fluyó, algunos cuerpos se estaban desintegrando lentamente, otros habían sido cortados en cintas, aún así, otros apaleados y golpeados. Ichigo se encontró mirando una copia al carbón de Sangetsu en la forma que había tomado para enseñarle el Getsuga Tensou final. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Eres la imagen de tu madre. Pasos sonaron cuando un hombre apareció a la vista. Alto, con cabello negro oscuro recogido en un moño, parte de su cuero cabelludo calvo. Sus ojos eran duros y fríos, un llamativo bigote oscuro le daba un aspecto casi de villano. Vestía una túnica sencilla, tenía una espada en el cinturón y un solo kanji de capitán en una faja alrededor de la cintura. No tienes idea de lo que han hecho. El hombre miró a su alrededor. Estos eran nuestra élite, fueron la principal razón por la que hemos sobrevivido hasta este momento. Entonces no deberías haberlos enviado contra nuestra casa. Hubo borrones y aparecieron otras 4 formas, 2 hombres, 2 mujeres, Ichigo se sorprendió al reconocer a uno de ellos. Su cabello no estaba recogido en trenzas, se dejó crecer libremente, dividiéndose por la mitad para revelar carne pálida y sin marcas. Ella era la más joven del grupo. Y el único con una sonrisa tan escalofriante que Ichigo pensó que podía sentir vagamente su cuerpo real temblar. Capitán Unohana, pensó. Poner a tu élite contra mí, hombres que lo han dado todo y más, para que puedas desgastarme. Solo entonces saldrás al campo. Un capitán Henry Yusai Yamamoto, mucho más joven, asintió con un escalofriante y gélido desprendimiento. Todo depende de este niño, no los necesitaremos cuando esto termine. ¿Te refieres a cuando matas a mi padre y lo usas para rehacer un zombi de nuestro dios? El futuro capitán en jefe parpadeó sorprendido. Intrigante, lo sabes. El chico les escupió. Si hubieras esperado a la gente, mi padre, podría haberlos salvado a todos. De alguna manera dudo que su Dios resucitado nos muestre misericordia. El chico rió. El rey del alma muy bien podría haber hecho eso, no es miope, mezquino y estúpido como ustedes. Tiene la lengua afilada, ronroneó la mujer, ¿puedo cortársela? No importa por qué hemos llegado a este punto, chico, solo que hago lo que debo para que la sociedad de almas sobreviva. El chico hizo un solo movimiento de su dedo antes de que pudieran reaccionar, hubo un chasquido agudo y uno de los hombres cayó, su cabeza ahora volteó completamente. Ese fue el comienzo cuando 5 auras cobraron vida, Ichigo notó que el poder del chico se veía exactamente como el suyo. Pequeños hilos de poder espiritual brotaron de los dedos del niño incluso mientras se alejaba de un torrente de fuego. Tenía que conservar, usar la menor cantidad de poder posible, enrollaba los hilos de la energía espiritual. Haciéndolos cumplir con su voluntad y estando en este lugar, el paraíso de su padre los hizo aún más fuertes. El Kenpachi actual estaba sobre él, su espada era un destello borroso que para Ichigo, quien apenas podía distinguir los delgados hilos azules de poder, parecía rebotar en el mismo aire. Detrás de él un hombre con una gran bardiche parecida a un hacha. Un rayo verde crujió a lo largo de su hoja y el chico lo esquivó en lugar de bloquearlo. A su alrededor empezaron a aparecer barreras destinadas a atrapar, una mujer pronunciando las palabras de Kido. La mujer levantó la mano y una ráfaga de niebla que bloqueaba la vista se disparó y envolvió al niño y las barreras. Un torrente de llamas y luces verdes se disparó hacia la niebla y moviéndose entre la nube elemental estaba la forma loca y sonriente del capitán Unohana. La niebla se quemó y Kenpachi tenía su espada enterrada en el pecho del niño. Se escuchó el sonido de cristales rotos y la imagen del niño se rompió, líneas de luz azul formaron una caja alrededor de la mujer. Comenzó a encogerse incluso mientras miraba, e Ichigo solo logró encontrar al chico cuando apareció detrás de la mujer que había estado eligiendo a Kido. Un escudo de fuerza hexagonal apareció detrás de ella, uno que Ichigo reconoció como el Million Shield. Hubo 8 pequeños impactos en el escudo y no hubo tiempo para que el niño hiciera nada más, ya que Yamamoto y el segundo hombre se enfrentaron al niño, la espada del capitán principal envuelta en fuego ardiente y el otro hombre blandiendo su barriche, el arma encendida con luz verde. La mujer se alejó, retorciéndose en el aire tejiendo un nuevo Kido mientras lo hacía. Unohana era un borrón de cortes de espada mientras cortaba la prisión de energía en la que había estado atrapada. Su extraña sonrisa desde el comienzo de la batalla había desaparecido, parecía enojada. El niño bailó entre las armas de sus oponentes, incluso cuando sus hilos comenzaron a quemarse. Ese era el poder del capitán principal, un fuego que reducía todo, incluso el alma, a nada más que cenizas.
La luz azul se reunió en las manos del niño, transformándose en hojas cortas. Se giró, atrapando tanto a la katana como a la bardiche y deteniéndolas en seco. Por supuesto, fue entonces cuando la mujer desató un aluvión de picos azules mientras Ichigo era alto. Habían tenido propiedades de búsqueda y todos alteraron su curso a un solo camino. Parecía que el niño no estaba prestando atención, pero cuando el capitán en jefe se alejó repentinamente, un latido antes de que su compañero pudiera, hubo un destello de luz blanca, un círculo de cruces de Kinki con un piso de poder blanco a su lado. El hombre intentó retirarse, incluso golpeando con su Zanpakuto. Los cientos de picos se estrellaron contra la pared de Kinki Crosses y se disiparon en su componente de energía. Hubo un gran destello de luz y la imagen de un hombre quemado hasta convertirse en un esqueleto y luego en cenizas se quemó en los ojos de Ichigo. La mujer comenzó a tejer un nuevo kido hasta que su pecho fue destrozado por una flecha del tamaño de un puño cerrado que destellaba en la luz cegadora. Uno fue enviado hacia el jefe Captian, pero el hombre lo desvió con un poderoso corte, rompiéndolo en fragmentos azules. La luz se aclaró y el niño se puso de pie, junto con Uno Ana, la prisión del poder estaba comenzando a destrozarse, tal era el poder de sus golpes de espada. El pecho del niño subía y bajaba con gran esfuerzo. Entonces a Ichigo se le ocurrió que el chico había estado en solitario en un ejército por quién sabe cuánto tiempo. Estaba cerca del final de su cuerda y, sin embargo, había matado a la élite de su tiempo. Por supuesto, Ichigo podía adivinar lo que iba a pasar a continuación, dado quien estaba vivo en ese momento. El capitán en jefe se enfrentó a él al primer signo de debilidad, el fuego alrededor de su espada lo suficientemente caliente como para quemar la realidad misma. Eso no fue un cambio de frase, el espacio se estaba deformando alrededor de la espada, mientras el mundo que el padre había construido comenzó a desmoronarse. Esto logró formar una espada y por un momento fueron solo destellos de luz azul y fuego, y Yamamoto se vio obligado a retroceder. Agotado, con su poder consumido por los humos, el hijo luchó como un monstruo. El capitán en jefe bien podría haber sido una máquina. Fue entonces que Ichigo lo entendió, Yamamoto estaba jugando al pájaro herido. Dar paso mientras bloquea mecánicamente, contraataca. Recibiendo golpes que parecían infectarlo con líneas azules que su poder espiritual quemó. El destello de sangre del hombre hirvió en el momento en que abandonó su cuerpo. Eres solo otro ejemplo de su traición, habló Yamamoto en voz baja, pero Ichigo lo escuchó como si estuviera parado justo al lado del hombre. Un poder como el tuyo podría haber convertido muchas derrotas en victorias. Dioses reales distorsionados, pero te mantuvo apartado, te mantuvo escondido. Hablas de traición. El chico escupió. Sí, lo creo, la voz del hombre era fría y sin vida, porque la historia la escriben los vencedores. Se escuchó el sonido de una cuchilla moviéndose en el aire, un destello de luz, la expresión de sorpresa del niño cuando su cabeza cayó de sus hombros, detrás de ellos la mujer que sería la capitana Uno Ana agarró la cabeza con la misma reverencia que uno. Podría acunar a un amante. El mundo se volvió negro, salvo por un solo pincel esperando palabras brillantes. Padre. Susurró una voz. Se escribieron las palabras verdadera reencarnación y todo se puso blanco. 1. Ichigo se giró y se encontró en un salón de piedra familiar. Es agotador traerte aquí ahora. Los ojos en la oscuridad se abrieron. El dios blanco te ha hecho suyo. Todo el mundo sigue diciendo eso. Porque es verdad. Hubo una risa que reverberó a través de la cámara. Esta es la última vez que hablaremos hasta que regrese al mundo de los vivos. Ichigo sintió un escalofrío recorrerlo ante esas palabras. Entonces, en aras de la conveniencia, disfrutó de mi infancia. No digas nada de la armadura, porque no se acuerda. La expresión de Ichigo ni siquiera parpadeó ante la suave y apacible voz del dios blanco. Sintió un tirón del todopoderoso del ser, un tirón hacia el único camino para salvar al mundo. Apestaba, no merecías eso, tu padre no se merecía eso. ¿Sabes lo que le hicieron a mi padre? Prepárate. Lo que sucedió después fue indescriptible. Sabía cómo funcionaba el conocimiento perfecto, tenía algo de él a través de sus vínculos. Pero sepa lo que pasó, para saber lo que hicieron con un hombre que solo quería servir a su Dios y amar a su familia. Dolía, 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 vagamente podía vocalizar lo básico. El poder del padre provenía tanto de su propia alma como de un fragmento del rey del alma. Un regalo que se le dio cuando ascendió a la guardia personal. Había estado tomando su turno para ayudar a criar a su hijo cuando todo su mundo terminó. Su esposa muerta, su dios muerto, apenas selló su finca a tiempo para evitar las purgas que vinieron después.
Ahora esas mismas personas que acabaron con su mundo lo usaron, lo ataron como no podrían haber atado a su dios anterior, hicieron cosas blasfemas. Un monstruo de Frankenstein de piezas de su dios muerto y una nave que podían controlar, o controlar en su mayor parte. La peor parte fue que esto le había sido hecho al padre mientras estaba vivo. Todavía estaba horriblemente, agonizante y vivo, y ya no era el padre. Él era el rey de las almas, cuya existencia mantenía al mundo de la sociedad de almas lo más separado posible de todo lo demás. Él era la existencia que doblaba la realidad. Si hubiera sido el primer rey de las almas, podría haber sido posible hacer que los segadores de almas y los demonios nunca pudieran interactuar de ninguna manera, nunca pudieran verse, tocarse, escuchar, atacar. Pero habían sacrificado el poder por el control y, por lo tanto, el mundo era lo que era. Ichigo apenas se mantuvo de pie, quería vomitar, lo habría hecho si no le hubieran dado una advertencia. El pecado original de la sociedad de almas. El dios de Kinki habló sin humor, sin ninguna inflexión. ¿Vas a tratar de destruirlos?, dijo Ichigo, respirando con dificultad. Tercera es la vencida. Ichigo lo miró fijamente, miró al que una vez había sido el niño. No dejaré que lastimes a mis amigos. Eso provocó risas. Quizás no, importa poco ahora. Existes fuera de mi todopoderoso, por lo tanto eres una amenaza que no se puede ignorar. Te doy esta advertencia porque eres mi hijo, incluso si naces en la oscuridad. Las sombras se retrajeron para revelar un rostro que Ichigo conocía muy bien, el cabello era diferente, pero los ojos, los rasgos afilados y su voz, Ichigo nunca había puesto ese hecho en su lugar, pero su voz era familiar. Mirándolo era un Sangetsu mayor. Mis hijos vendrán por ti, mis hijos te matarán si pueden. Los dientes brillaron. Haga lo que pueda y vea si puede sobrevivir. 1. Ichigo se forzó a entrar en su mundo interior y Sangetsu lo estaba esperando. En la distancia podía ver su Oyoi sentado en su regazo, pareciendo que todo el mundo estaba durmiendo. Estaba Tsukiko, la encarnación de su demonio interior. Pasaría un tiempo antes de que se acostumbrara por completo al hecho de que ella, como niña, nacida del poder de Sona y Rías, sus alas la envolvían como una capa, su largo cabello rojo flotando en el viento, en realidad era varias veces más largo que su cuerpo. Con una máscara de zorro sostenida en su lugar en ese oído cerca de su cabeza. Podía ver su rostro, la combinación perfecta de las dos chicas, los ojos de Sona, la barbilla y los labios de Rías, las orejas de Sona. Obligó a su mente a volver a Sangetsu ya que ese recuerdo aún lo lastimaba y lo impulsaba a exigir respuestas. ¿Qué fue eso?, preguntó Ichigo. Sangetsu extendió la mano para tocar su hombrera dorada, su expresión era severa, distante. El rey Kinki dio su poder a sus hijos, para la mayoría, es el poder que recuperará, para algunos eso era imposible, y por lo tanto ese poder estaba imbuido de un propósito. ¿Y cuál era tu propósito? Para protegerte, dijo de inmediato, pero luego agregó, y para evitar que uses tus poderes Shinigami. El silencio sopló sobre el paisaje mental. ¿Eres de mi lado, Kinki? En un momento, sí. Entonces, ¿alguna vez fui un Shinigami? Aún no lo entiendes, rey. Suoyo estaba junto a ellos ahora, Tsukiko todavía en sus brazos, con sus alas envueltas alrededor de él. Su cabello rojo flotando salvajemente, la máscara de zorro parecía pegarse en su cabello. ¿Eres Oyou? No exactamente. Ichigo miró entre los dos con el ceño fruncido en su rostro. Bueno, explícame esto. Casi dijo por favor, pero en este mundo, su mundo, un reino preguntó. Si nuestro camino hubiera continuado sin cambios, entonces me habría convertido en tu lado Kinki. Y yo, tu Sanpakuto, y antes de que te lastimes, fui creado cuando tu papá golpeó a tu mamá, un Kinki recientemente atacado e infectado por un Oyou. El hombre hizo una pausa. Naturalmente, debo asumir que Aizen tuvo algo que ver en eso porque tantas cosas que se juntan a la vez es una mierda. Inclinó la cabeza hacia Sangetsu. Él tenía más poder que yo cuando comenzamos, e incluso cuando logré tomar el control, me empujaste hacia abajo. Dejó escapar una risa loca. Sin embargo, se las arregló para que tomaras mi espada, no esperaba eso. Es cierto, asintió Sangetsu, infinitamente inteligente. Sacudió la cabeza. Pero luego vino el final Getsuga Tensou. Dijo la cabeza blanca. De hecho, asintió Sangetsu, había pensado que mi trabajo estaba hecho y que me había ido. Pero luego decidiste convertirte en un demonio, sonrió Uite, y eso realmente jodió las cosas, en el buen sentido. Te abrió a la influencia del dios blanco y, a su vez, también me abrió a mí. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Sangetsu negó con la cabeza.
Ni siquiera se dio cuenta, yo era solo una parte de su poder, pero no vio la influencia del dios blanco extendiéndose a través de mí como una infección hasta que nos cortó. Por supuesto, yo siendo tú, se rió Uite, tan amablemente le di una parte de mí para reemplazar lo que se había perdido. Así que él son tus poderes de Kinki, yo soy tus poderes de Oyo y juntos somos tu Sanpakuto. Somos Sangetsu. Dijo el anciano. Ichigo abrió la boca y luego la cerró, tratando de involucrar a su cerebro y pensar antes de decir algo estúpido. ¿Estabas esperando hasta que su efecto sobre mí desapareciera antes de decirme esto? Sangetsu asintió. Correcto, pensé que lo mejor para él era preguntarse si todavía estaba actuando como él. Oye, Rei. Ichigo miró hacia Sangetsu. El ser negó con la cabeza. Con el fin de mantener las cosas simples, sigue llamándome Uite. En sus brazos, Tsuki corriendo y acurrucándose en su pecho, arruinando su loca voz psicópata. No ayudó que estuviera acariciando la cabeza de la chica, un hecho que Ichigo pensó que tal vez no era consciente. Algo que quiero señalar porque estoy seguro de que la gente se está volviendo loca en este momento, ¿qué ha pasado las últimas veces que aprendiste el nombre verdadero de varias partes de tu poder? 1. Ichigo se sentó, casi golpeando su cabeza contra la chica que lo sacudía. Orihime estaba muy desnuda y era hermosa. Ella también estaba muy preocupada por él, lo cual tenía sentido dado que la mayoría de las cosas en su habitación estaban flotando. Resplandecía con líneas azules en forma de circuito por todo su cuerpo. También estaba emitiendo una cantidad estúpida de poder espiritual que parecía una llama azul blanca. Inoue había sido despertado de un sueño profundo y lo había estado sacudiendo durante 5 minutos y 17 segundos, necesitaba ir al baño, tenía hambre y deseaba desayunar con él, estaba preocupada porque, Ichigo se abrió paso. Fuera del Intellectus, al igual que lo había hecho con Asia, Asia estaba actualmente dormida junto a Akeno, estaba dolorida y feliz porque Akeno había, Ichigo forzó su mente al presente antes de que pudiera sentirse abrumado por el conocimiento puro y sin adulterar. Kurosaki-kun. Su voz era fuerte, aterrorizada por él y aterrorizada por él, obligó a su poder hacia abajo, respiraciones profundas, usando los métodos de control que le habían enseñado. Su poder disminuyó y se desvaneció, plegándose de nuevo a su alma. Le tomó unos 60 segundos y, en el espejo, pudo ver que algunos mechones de su cabello habían comenzado a ponerse negro azabache. Aunque eso estaba volviendo a su color normal. ¿Estás bien? Inoue susurró sus brazos alrededor de él. Él no respondió al principio, se centró en la percepción que había aprendido, estaba aterrorizada de él. La respuesta fluyó dentro de él, así, su experiencia en las profundidades de Hueco Mundo, cuando el cuarto espada le había hecho un agujero en el pecho. Cuando Uite, Sangetsu, se hizo cargo para salvarlo. Inoue lo había visto en su máxima expresión, su poder parecía aplastar la vida incluso a un alma tan fuerte como la de ella. El brutal combate animal, como personificación de sus instintos, fue a la guerra. Estaba aterrorizada de él en el sentido de que Uite era parte de él y eso la asustaba. Pero no detuvo el amor feroz que la atravesó como un infierno. El miedo no detuvo eso, al menos el miedo a Uite. Estoy bien. En realidad era mejor que bueno, se sentía más completo, al 100%. Si tuviera que adivinar que había habido un aumento del 30 al 40% en su Reiryoku. Lo siento, se inclinó y la besó suavemente, sintiendo su suave cuerpo moldearse contra el suyo, ahora ve al baño, estaré bien. Inoue hizo un sonido de y huyó de la habitación, su risa siguiéndola, mientras ella lo hacía, él se levantó y se dirigió a la cocina. Haciendo una pausa para agarrar un delantal, para tener al menos algo entre él y la grasa que planeaba usar, Ichigo se puso a trabajar. Tarareó para sí mismo mientras lo hacía, una sensación de satisfacción cayó sobre él mientras cocinaba algo para otra persona. No sería ni de lejos tan bueno como lo que pudieran hacer su hermana o Akeno, pero eso no importaba en lo más mínimo. Escuchó a Inoue entrar en la habitación, viéndola vestida con un pijama de franela rosa a través del reflejo de una olla. Ella pareció congelarse mientras lo miraba, abriendo y cerrando la boca. Se le ocurrió que estaba cocinando con un delantal desnudo, que normalmente era al revés. Ahora que lo pensó, debería haberse puesto unos boxers. Se le ocurrió un nuevo pensamiento: ¿soy yo el tonto de mi grupo de amigos? Inoue podía ser insensible, pero nunca había hecho algo así. En el reflejo vio a Inoue sentarse en silencio, con los ojos fijos en él, siguiendo los movimientos de su espalda y trasero. Decidiendo que si ella lo estaba disfrutando, él realmente no estaba en posición de discutir dado lo que sus chicas habían hecho por él.
Así que Koshinoi le dio un espectáculo y se sentía bastante bien, así que tenía sentido que el universo decidiera que necesitaría una audiencia más grande. La puerta del apartamento de Inoue se abrió de par en par cuando Tatsuki, que parecía haber corrido hasta aquí. Orihime, ¿estás bien? ¿Qué diablos ha pasado? Parecía que su mente estaba en un cortocircuito mientras lo miraba fijamente, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Tatsuki-chan. Chilló Inoue, mirando de su mejor amiga a su novio. Todos estaban congelados en ese momento. Naturalmente, Orihime se recuperó primero. Es un trasero muy lindo, ¿no? Tatsuki hizo un sonido ahogado, su rostro se puso rojo como una remolacha, pero sus ojos nunca lo dejaron. Podría simplemente salir de la habitación e ir a buscar sus pantalones. Eso era lo que habría hecho el viejo, sin embargo, había cambiado, podía admitir eso ahora, y las bromas eran adictivas. Así que siguió trabajando, esperando a ver cuánto tardaría Tatsuki en reiniciarse. Ichigo la ignoró mientras Inoue parecía llegar a la conclusión de que las cosas no iban a explotar. Tatsuki farfulló un poco más e Ichigo miró detrás de él. ¿Zumo de naranja? Preguntó en un tono suave, con el ceño fruncido. Sus ojos brillaron con ira, vergüenza y algo más. Guarda ese culo. Medio gritó, luego se tapó la boca con la mano. Ichigo asintió suavemente y se giró y pasó junto a ella, sosteniendo una taza de jugo. Los ojos de Tatsuki casi se salieron de su cráneo mientras parpadeaban hacia lo que el delantal ya no ocultaba desde su ángulo. Su mano tomó la bebida e Ichigo siguió frunciendo el ceño hasta que entró en la habitación de Inoue. Entonces, y solo entonces, se rió en silencio, y una vez más supo con certeza por qué gente como Akeno hacía cosas como esta era jodidamente divertido. Justo el tipo de diversión para quitarse las pesadillas, con ese pensamiento se estremeció y rápidamente se vistió. 1. Orihime sintió que tenían un desayuno delicioso, Ichigo preparó una buena comida, Tatsuki ella había estado en silencio todo el tiempo y permaneció así hasta que Ichigo le dio un beso y salió diciendo algo sobre el entrenamiento de Kinki y despidiéndose de Tatsuki. Si no hubiera pasado nada. Su Ichigo era el mismo en todos los aspectos que importaban, pero en muchos aspectos, había cambiado su naturaleza estricta. Él era, más suelto era la mejor forma en que podía decirlo. Dispuesto a burlarse incluso cuando era travieso. Ella se sonrojó cuando la puerta se cerró, y él había sido muy travieso. Sin embargo, cuando se fue, pareció que Tatsuki de repente encontró su voz de nuevo. ¿Qué demonios fue eso? Kurosaki-kun, respondió Inoue. Y su mejor amiga le dio esa mirada, la que decía que extrañaba algo. ¿Por qué no lo detuviste? Estaba disfrutando de la vista. Ella se sonrojó al decir eso. ¿Pero qué pasa cuando aparecí? Estabas disfrutando de la vista. Tatsuki soltó un grito estrangulado. Pero no soy su novia, ¿y si decidiera robártelo? ¿A ti también te gusta? Orihime sonríe alegremente. Deberíamos decírselo. Y su mejor amiga parecía querer estrangularla, mucho después de que terminó de sonrojarse. Inoue, se quejó, se supone que debes estar celoso de manera protectora, así es como funciona. Inoue hizo un zumbido. Si hiciera eso, me volvería loco porque somos muchos los que lo amamos. Es más fácil no hacerlo, especialmente cuando te hace cosas que te hacen sentir mejor que cualquier otra cosa que hayas sentido. Tatsuki hizo un gemido. Anoche me llevó a mi habitación y... Orihime. Fue el chillido mortificado de Tatsuki. 1. La anciana estaba esperando cuando él llegó, o mejor dicho estaba arrodillada en su porche bebiendo un té amargo fuerte que hacía que los ojos se le humedecieran con los mismos vapores. Llevaba una especie de ji, con un tabardo rojo, ceñido a la cintura con un cinturón verde. La única diferencia en su tabardo era la franja púrpura que atravesaba la pantalla. Era vieja de una manera que parecía que solo alguien con una vida mortal podría lograrlo. Cabello gris ondulado y ojos castaños duros, piel arrugada que de alguna manera tenía una chispa de su fuerza. Solo la conocía por el nombre de Sensai, era todo lo que le había dado y era suficiente. Él no sería ni la mitad de lo que era ahora sin ella, así que Ichigo no dijo nada, ya sabía cómo funcionaba esto. Sentándose para relajarse y esperar hasta que ella terminó, las mujeres lo sorprendieron al hablar en el momento en que su trasero tocó el suelo. Debes haber hecho algo estúpido. Hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras la mujer tomaba un sorbo de té. Eso podría ser un montón de cosas. Mi sangre, se encogió de hombros, mi sangre exige tu muerte. Lo siento. Sensei suspiró. La sangre de Kinki dentro de mí, es molesta y solo puedo pensar en un ser que puede hacer eso.
Oh, asintió con la cabeza, está enojado porque ya no estoy atado a él. Hubo un sonido estremecedor cuando su taza cayó al suelo. Sus duros ojos marrones se encontraron con los de él, su expresión era de una seriedad mortal. ¿Qué dijiste? Ichigo consideró sus últimas palabras y vio las importantes. Ya no estoy atado a él. La mujer respiró hondo y soltó el aire. ¿Cómo? No se me permite decir, no es el momento. Su boca se torció. ¿Puedes hacérselo a otra persona? Ichigo volvió su percepción hacia adentro por un momento, buscando, escuchando. Sí, dijo, aunque, hizo una mueca cuando le dieron la explicación completa. Solo para asegurarme de que entiendes, la razón por la que tiene influencia sobre el Kinki, lo que significa que Ishida sufrirá el mismo efecto que tú. Suspiró y murmuró sarcásticamente. Eso es maravilloso. Sacudió la cabeza. La forma en que esto va a funcionar es que te infectaré con mi blood, destruirá la parte de su poder dentro de ti y lo reemplazará con el mío, de lo contrario morirías. Así que cambio a una persona que obtiene mi alma por otra. Parecía divertida con la idea. No del todo, mi vínculo funciona de manera diferente, cuando Doyo por el lado infecta a las personas con mi poder, les da un impulso y, a cambio, obtengo algo de su máximo potencial. Sensei se inclinó hacia atrás y se rió. Puedo ver que es un buen trato con seres jóvenes o longevos, no tanto con un fósil viejo como yo. Ichigo frunció el ceño y le tendió la mano, las líneas azules cobraron vida. Sensei inclinó la cabeza. Lo siento por tu harén, si eres tan idiota e indiscriminado. No le dio la satisfacción de reaccionar y mantuvo la mano extendida. Los hombros de la anciana cayeron y casi vacilante tomó su mano. La suya estaba arrugada, delgada, pero la fuerza que aún poseía brillaba en sus dedos. Ahora Ichigo nunca había hecho esto antes, le habían dicho que podía hacerlo, pero saber y hacer eran dos cosas diferentes. Empujó su poder espiritual a través de su blood, hacia su mano, y a través de su toque en la de ella. Se siente como si me hubieras clavado agujas. Ella murmuró. Ambos vieron las líneas azules que se extendían por su brazo. Sabía qué buscar, había visto al Kinki-kin en la plenitud de su poder, lo había sentido y él y su cuerpo lo recordaban. La mejor manera que pudo describir lo que sucedió fue como tratar de chupar un batido a través de una pajita para remover café, solo con tu voluntad. El poder del Kinki-kin era bueno, era más profundo y fundamental que él. Sin embargo, no era trascendente, aún podía sentirlo, aún interactuar con él. Pero al mismo tiempo, era mucho más que el poder de un alma. Era una fuerza con un toque del primer rey del alma, era un poder que había sido moldeado y forjado por un hombre cuya pluma podía reescribir la realidad. Fue el resultado de miles de vínculos, durante miles de años, fue un recordatorio necesario de que había personas mucho más poderosas que él. Aún así, en este lugar, tenía más poder en su cuerpo que el dios Kinki en esta mujer. No fue capaz de decir si era doloroso, después de su comentario casual sobre las agujas, ella no emitió ningún sonido de dolor, ninguna apariencia de malestar. No podía imaginar cómo se sentía una transfusión de sangre espiritual, pero eso era casi exactamente lo que estaban haciendo. El poder de Kinki fluía a través de la sangre, por lo que tenía sentido que esto fuera lento, drenado y duro. Básicamente, estaba eliminando el poder del Kinki-kin de cada glóbulo rojo de su cuerpo y reemplazándolo con el suyo. Cuando esas células se reprodujeran, sería su poder lo que llevaran. Las líneas azules se habían extendido por su brazo y más allá del dobladillo de su manga, aunque ahora se estaban extendiendo por su rostro. El tiempo pareció perder algo de su control, se sintió lento pero desapercibido. Su enfoque era completo, era impactante lo fácil que era concentrarse cuando no había fantasías de sueños sexys haciendo cosas de sueños sexys, mientras que tenías que prestar atención a una maestra exigente. Llegó a su fin cuando todo su cuerpo estaba cubierto de líneas azules y brillaba como un fuego. Se soltó y sintió el blood entre ellos romperse, el resplandor oscureció su visión, aunque pudo ver las líneas blood en la forma vaga de una persona comenzar a retraerse hacia el área abdominal, fusionándose en el símbolo de su vínculo. Así que así es como se siente la libertad. Su voz era más suave ahora. ¿Confías tanto en mí? Preguntó. Ella no respondió, no necesitaba hacerlo, sus ataduras no podían hacer eso, él no permitiría que eso sucediera. Entonces, dijo mientras la luz comenzaba a desvanecerse, ¿en qué estamos trabajando? Se interrumpió, sus ojos se abrieron en confusión. Su fino cabello blanco había desaparecido, reemplazado por una cabeza llena de cabello rosa chicle. Las arrugas y la edad que hablaban de una vida dura y de mujeres más duras habían desaparecido, la piel suave y joven parecía brillar con una luz saludable.
Su ropa hacía que fuera difícil de decir, pero había algunas curvas definidas en ella, pero lo más extraño de todo, no había crecido ni una pulgada. Sensei se miró a sí misma, lo miró, su expresión, aterradora. ¿Tu vínculo da poder? Ella dijo. Difiere de persona a persona, tragó saliva, no sabía que podría alterar la apariencia de alguien. Esperanza de vida. Ella corrigió, golpeando su pecho y frunciendo el ceño ante la calidad de rebote que había ganado. Este sello de puta, escupió Ichigo y tosió, casi perdiendo un pulmón, me ha dado una vida como la tuya, diablo. Por favor, dígame que no seremos como se llaman los tatuajes. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Estoy tratando de averiguar si esto es culpa tuya o mía. Chad tiene uno y mi hermana tiene uno. Ella puso los ojos en blanco. Los chicos también pueden ser zorras, por ejemplo, tú. Eso fue justo, pero no mejoró las cosas. Ella suspiró. No sé, así es como los llamaba en mi época, y no va a cambiar porque me pusiste uno. Ichigo puso su cabeza entre sus manos y dejó escapar un grito silencioso, por lo que se perdió lo que ella dijo y solo llamó la atención cuando ella le dio una palmada en la parte posterior de la cabeza. ¿Eh? Dije, ¿de quién es la culpa? Dijo la respuesta que parecía más razonable. Ambos. Esa respuesta pareció apaciguar a Sensei, quien tamborileó con los dedos y asintió. Eso sería karma, ¿no? Ella suspiró. Pasé la mayor parte del tiempo que estabas trabajando imaginando cómo sería el mundo fuera de este lugar. Libre del cambio omnipresente que el Kinki-Kin me arrancaría el alma. Se dio unos golpecitos en una de sus suaves mejillas. Supongo que correr sobre las llanuras de Asia sería más difícil para una anciana, así que, ¿qué parte de esto es culpa tuya? Ella se rió y el sonido era Sensei sin importar la edad. ¿Realmente querías follarme tanto? Él farfulló y levantó las manos para su diversión. No lo sé, realmente no lo sé. Dejó escapar un suspiro y se puso de pie lentamente, alcanzando automáticamente su bastón. Se detuvo cuando se dio cuenta de que podía enderezar la espalda sin dolor. Bueno, asintió con la cabeza, vamos, viniste a entrenar y necesito saber qué puedo hacer ahora. 1. Dentro de un edificio antiguo, había un bar. Las personas que lo usaban nunca tuvieron que pagar por nada. Un hombre alto y delgado con cabello negro hasta los hombros, vestido con pantalones negros y una camisa blanca, estaba sentado en un sofá, con los brazos extendidos por detrás y una chaqueta forrada de piel sobre el regazo. Sus ojos marrones miraban a su invitado a través de la pequeña mesa. Un hombre más joven, más guapo que cansado del mundo, con cabello negro corto, ojos azules y complexión delgada. Llevaba un uniforme escolar de otoño y también parecía cómodo solo, a pesar de que estaba sentado en la base de una fuerza relativamente desconocida en el mundo. Bueno, usted quería hablar, dijo el hombre, habla. Soy Cao Cao de la facción de los héroes. Nunca oí sobre ellos. Dijo el chico rubio, haciendo tapping en su consola de videojuegos. Una mujer de piel oscura en la mesa resopló yo tampoco. Cao Cao asintió. Es comprensible, tu conexión con el mundo sobrenatural se realiza a través de la vista del Shinigami. Esa palabra envió una ola de silencio sobre el grupo. El chico sonrió. No, no estoy conectado con ellos. De hecho, tengo mucho más en común con su grupo. El hombre inclinó la cabeza. ¿Y qué sería eso? ¿Cuánto sabes sobre lo sobrenatural fuera del Shinigami? El hombre se inclinó hacia adelante. Suficiente para saber que la mayoría de los mitos son ciertos en un grado u otro. Suficiente para saber que la sociedad de almas y ella no interactúan. De hecho, tienen muchas cosas en su lugar para asegurarse de que no entren en contacto con ellos. Tamborileó con los dedos en el sofá. Sin embargo, parece que has hecho tu tarea. Cao Cao inclinó levemente la cabeza. Cuando un grupo tiene una persona capaz de reescribir la historia de personas, lugares y cosas, solo tiene sentido hacer tu tarea. Eso hizo que levantara una ceja de sorpresa. ¿Puedo preguntar cómo obtuvo tal información? ¿Puedo poner tu nombre primero? Sonrió Cao Cao, es justo. El hombre hizo una pausa, lo pensó y asintió. Kugo Jinjo, líder de Scorpion. Inteligente giro de frase, yo y los míos optamos por el enfoque directo de los nombres. Genial, respondió Jinjo con solo una pizca de sarcasmo, ahora mi pregunta. Ustedes son Fullbringers, dijo Cao Cao, pero la sociedad de almas tiene un derecho a sus almas como si fueran humanos. Esa es una distinción importante para muchas fuentes de información.
Así que para hacer una larga historia muy breve, pasé mucho dinero, tiempo, magia y otros recursos para comprar información o para que la gente obtenga información sobre usted. Entonces ya sabes nuestros nombres. Lo hago, aunque no tengo planes de usarlos a menos que se los den. Cao Cao sonrió. Haz otra pregunta y luego preguntaré lo que tengo en mente. Jinjo tomó un trago y el doblador de la realidad que se escondía en la habitación, donde la habitación seguía cambiando debido a su poder, pareció tomar eso como una señal para no atacar. Cao Cao se relajó ligeramente, aunque casi esperaba que este grupo intentara algo. Sería muy divertido ver cómo reaccionó Longinus ante tal ataque. ¿Qué es esta facción de héroes? Cao Cao sonrió y dijo. Humanos con poderes especiales, muchos de nosotros los descendientes y herederos de héroes. Mis homónimos heraldos de la época de la era de los tres reinos. Entre las personas a las que llamo amigos están los descendientes de Heracles y Juana de Arco y muchos más. El hombre asintió, pareciendo un poco interesado y Cao Cao continuó. Sin embargo, a pesar de llamarnos la facción de los héroes, realmente somos algo mucho más fundamental, se inclinó hacia adelante, somos personas, humanos que hemos ganado poder y se han convertido en algo más, muy parecido a ti. Jinjo le sonrió y tomó un trago. Algo así me esperaba, ahora que tienes un grupo así tiendes a tener un objetivo, ¿no es así? Como el objetivo de su grupo de obtener poder. Tal como. El acepto. Cao Cao sonrió. Queremos cambiar las cosas, hacer una declaración a los poderes fácticos. Dejó que la risa brotara de su pecho. Muéstrales a los que piensan que están por encima de nosotros que, los cielos o las profundidades no son exactamente lo que eran. El hecho de que estés aquí me dice que buscas incluir a la sociedad de almas en ese grupo. Quizás, sonrió Cao Cao, la facción de los héroes planea escupir en los ojos de todos, y no estaríamos contentos de agregar una facción de cobardes escondidos a la lista. Jinjo soltó una risa silenciosa. Ocultar a los cobardes, repitió. ¿Es así como los ve tu lado del mundo? Sí. ¿Así que quieres que nos unamos a tu pequeño grupo? Ese sería el resultado óptimo, pero me conformaría con contar con su apoyo en algunos eventos divertidos que están a punto de suceder. Jinjo asintió. ¿Qué obtendríamos de esto? Recursos, información, aliados. Cao Cao se encogió de hombros, es la debilidad de tu grupo, sois pocos en número, poderosos, pero pocos. Y estoy seguro de que si trabajamos lo suficiente, podremos encontrar la forma de conseguir tu poder. También. Jinjo terminó su vaso de alcohol. Suena interesante, ¿cuándo necesitas una respuesta? Cuando quieras, no te necesitamos, como tú no nos necesitas, sin embargo, creo que lo necesitamos, o no, podemos hacer grandes cosas juntos. ¿Por qué apareciste ahora? Porque por lo que entendí, o has terminado un objetivo actual o ha caído. Jinjo frunció el ceño. Voy a tener que averiguar qué tipo de cosas tienen información tan detallada. Espíritus, Loa, oráculos, ciertos usuarios de Sacred Gear. Cao Cao se encogió de hombros. No es que ellos sepan de ti, es que pueden averiguarlo cuando se les pregunta. No es reconfortante, lo sé, pero los precios que cobran son altos y hay formas de hacer que aumenten el precio. Ahora, cuando llegue el momento para los Shinigamis o esos monstruos enmascarados, se encogió de hombros, es posible que no existan. Incluso si no tienes ganas de ayudar, un intercambio de información haría que todo valiera la pena. ¿Sabes cuál era nuestro objetivo? Cao Cao siguió sus labios. No, nada más allá del hecho de que fue para adquirir poder. Jinjo asintió. Y aquí estás, ofreciéndonos poder. De algún tipo, aliados, recursos e información, se encogió de hombros Cao Cao, estas cosas podrían permitirle pensar más en sus métodos. Jinjo asintió. Necesitaremos algo de tiempo para hablar entre nosotros. Por supuesto, llámame a este número, le pasó una tarjeta al hombre, sí o no, me gustaría escuchar tu respuesta. Inclinó la cabeza. Que tenga un lindo día. 1. Sona se mordió el labio mientras se miraba en el espejo. Sus lentes eran perfectos, su cabello aceptable, su ropa, bueno, había estado trabajando en esa decisión todo el día. Era una distracción bastante decente de los nerviosos latidos de su corazón. Llevaba una falda lápiz negra con un botón blanco. Sencillo, limpio, lo suficientemente apretado para mostrar la curva de sus modestos senos. Las mangas largas de la camisa le cubrían los brazos hasta las manos. Era simple, elegante y, sobre todo, era ella. Su sentido del estilo, cómo se veía a sí misma. Dejando escapar un largo suspiro, se puso las gafas y dejó que todo se enfocara más.
Después de un momento de mirar, deslizó un simple brazalete de oro en su muñeca derecha. Allí, su séptimo intento de vestirse y estaba en el punto en el que simplemente iba a seguir con esto. Sus pies repiquetearon en sus pequeños zapatos de tacón y, después de caminar unos metros, se sentó en la silla del hotel. Mao, la idea de conocer a la familia de su novio no era nada comparada con la idea de que, esta era la noche. Sona se recostó, medio cerrando los ojos y dejando que su mente divague. Recuerdos confusos debido a su juventud. One-sama estaba en esos primeros recuerdos. Jugando con ella, abrazándola, riendo, girando, disfrazándose, muñecas. Incluso con su importante trabajo, siempre pasaba tiempo con ella. Mirando hacia atrás, debe haber gastado cada segundo que pudo escapar del trabajo. ¿Qué había hecho? ¿Cuál había sido el catalizador del cambio en eso? Amor fraternal a otra cosa, eran demonios. El deseo estaba ligado a quienes eran. El amor y el deseo también pueden estar ligados. Quizás el estrés de dirigir una nación aparentemente empeñada en obstaculizarse a sí misma había contribuido. One-sama nunca había forzado nada, nunca forzaría nada. Pero, en algún momento, ella había sido clara en sus sentimientos. Claro que fueron más allá de lo correcto para los hermanos. Y su respuesta había sido, aceptar el comportamiento de su hermana. Para nunca decir nada a favor o en contra, durante algún tiempo le había preocupado que, algún día, One-sama dejara abierta la elección. Pero ella nunca lo había hecho, y eso simplemente pasó a un segundo plano. Colorear sus interacciones, su tiempo juntos, pero nunca eclipsarlo. Su hermana la amaba mucho más allá de la lujuria que sentía por ella. Eso nunca había cambiado y probablemente nunca lo haría. Entonces, cuando había cambiado, cuando había decidido que sí, que sus propios sentimientos al respecto eran más complicados de lo que había dicho. Si tenía que adivinar, había sido esa fecha, esa vez ella, su hermana y él. Los pensamientos se habían estado agitando en su cabeza, pensamientos de los que ahora se avergonzaba. Se había preguntado si One-sama estaba interesada en el hombre solo porque estaba, o peor aún, tratando de romper lo que estaba tratando de hacer. Pero no, el mismo hombre del que se había enamorado era el mismo que había capturado a su hermana. Todo lo que había visto de esos dos le decía que incluso sin su propia relación, esos dos habían encontrado algo real el uno en el otro. Ahora los lazos entre todos ellos, los lazos que los marcaban a todos. Quizás tuvieran algo que ver con el hecho de empujar a un lado las barreras que ella y la naturaleza habían construido. Mao se sentía tan mal, pero su corazón latía con fuerza ante el pensamiento, los pensamientos prohibidos que la hacían picar. Los pensamientos prohibidos con, tanto su hermana como él, que hacían que le picara el corazón. Abrió los ojos y miró el espejo al otro lado de la habitación, sus ojos brillaban y en ese rostro, vio al diablo que era. Era el momento de dejar de fingir, dejar de pensar o de pensar, lo que se hizo, lo que es. Y lo que iba a pasar, no pudo evitar el rubor de su rostro. Pasará. Dijo en voz alta, el reloj le dijo que era la hora. Sona se puso de pie, asintió con la cabeza hacia su reflejo y caminó hacia la puerta. 1. Cuando entró al vestíbulo, su hermana la estaba esperando, haciendo una escena como siempre. Vestida con su fabuloso traje rosa Levitan Magical Girl. Un top rosa lo suficientemente alto como para mostrar su ombligo, una minifalda blanca y rosa con un cinturón negro y dorado. Calcetines con anillos negros y rosas hasta el muslo, botas negras con filigrana dorada, su sombrero de niña mágica rosa y, por supuesto, su nuevo y mejorado personal, una actualización de su final de temporada hace unas semanas. Ella estaba apoyada en él hablando con una niña, mientras su madre escandalizada estaba congelada en su lugar. Sí, dijo Serafal, puede ser una chica mágica como yo. La sonrisa del niño era tan radiante que casi cegaba. Oh, lo voy a hacer. Respondió el niño. Sona se acercó rápidamente. One-sama, no vas a usar eso esta noche, ¿verdad? Serafal volvió la cabeza sonriendo y giró con la gracia de una bailarina. Pienso que es perfecto. Su sonrisa era pura emoción. No voy a ocultar quién soy, ni mi estilo de locura. La miró de arriba a abajo. ¿Y no estás ocultando quién eres, Sotan? La madre se escabulló con su hijo. Los ojos estaban puestos en ellos, muchos ojos, de alguna manera no podrían haber sido más diferentes. Ella misma más alta, más delgada, más afilada que la forma curvilínea y corpulenta de su One-sama, su cabello más largo y salvaje. Demonios, la gente que no los conocía a menudo asumía que ella era la mayor. Derecha. Ella suspiró. Serafal la abrazó y Sona se estremeció con el toque. No estés tan nervioso, no vamos a hacer nada que no quieras.
Sona sabía que eso era cierto, pero escucharlo ayudó. Lo sé, pero dejó que las palabras salieran, es lo que quiero. Suone-sama pareció estremecerse de puro placer por las palabras, pero la soltó y volvió la cabeza hacia la puerta. Parece que está aquí. Sona parpadeó un par de veces cuando, como un reloj, entró en el hotel. Tanto ella como su hermana fruncieron el ceño ante la leve cojera en su paso, dado su factor de curación que hablaba de un daño mucho mayor. Estaba vestido como él mismo, un tema que todos parecían compartir. Un par de jeans, bonitos tenis, una camisa blanca con el número 17 en el centro. Hizo una pausa para mirarlos a ambos, su mirada era tan ardiente que hizo que ella quisiera sonrojarse. Pero luego captó sus expresiones y se transformó en una de preocupación. ¿Qué hice? Preguntó en voz baja mientras se movía junto a ellos. ¿Estás cojeando? ¿Qué pasó? Serafal estaba en modo Mao completo, algo que Sona encontraba asombroso en ella. La capacidad de cambiar de relajado a serio en un abrir y cerrar de ojos. Entrenando, negó con la cabeza, me golpearon bastante fuerte, pero es mucho mejor de lo que era. Entrenamiento, dijo Sona, lo suficientemente duro como para causar un daño duradero. ¿Qué pasó? Mi maestra subestimó su fuerza. Me atrapó en la pierna, me voló un trozo de pantorrilla, lo sabemos mejor. MMM. Serafal le miró a los ojos cuando Sona emitió un sonido bastante entrecortado. Tu maestra es una ella, subestimó su poder, y dado quién eres y el tipo de personas que eliges para enseñarte, ¿te vinculaste con tu maestra? Sí. Ichigo miró hacia otro lado, avergonzado. Sona se puso las manos en las caderas. Por favor dime que al menos nos darás una advertencia antes. Tiene 95 años, bueno, más 400, pero dejó de envejecer a los 95, en años mortales. Serafal asintió de nuevo, entonces, ¿qué poder le dio tu marca? Ichigo hizo una mueca. Él miró hacia otro lado, le dio mi esperanza de vida y la redujo a unos 20 años, en el mejor momento de su poder y juventud. Ambos le miraron. Ella me está entrenando en cómo usar mis habilidades de Kinki, eso es todo. Esperaron hasta que empezó a sudar antes de que Sona negara con la cabeza y Serafal volviera al modo de chica mágica. 1. La paciencia de Ichigo se cortó cuando su risa rica y silenciosa fluyó por la habitación como causando escalofríos a muchas de las personas que miraban. Caminó hacia él, poniéndose de puntillas para envolver sus brazos alrededor de su cuello. Ella tiró de él hacia abajo, por lo que él estaba mirando sus encantadores ojos violetas. Su cuerpo se moldeó contra el de él. Habían pasado bastantes días desde que sintió su cuerpo de esta manera. Una sonrisa coqueta y acalorada apareció en su rostro mientras lo besaba. Su voz habló en su cabeza. Realmente te he extrañado. Deslizó sus manos alrededor de su cintura, disfrutando de la sensación de su suave piel desnuda contra sus dedos. Eso da cosquillas, ella murmuró en su cabeza. La besó con más fuerza, usando todo lo que ella le había enseñado y cuando se alejaron tenía una mirada de orgullo. Un poco en desacuerdo con la forma en que su lengua colgaba de su boca como si fuera una colegiala a la que un playboy le robó su primer beso. Hizo que la gente que miraba mirara hacia otro lado o mirara con más atención. Sona se veía un poco sonrojada solo por mirar, se balanceaba un poco, sus mejillas estaban un poco rojas, sus ojos se alejaban y luego volvían a mirarlos. Miró a Serafal y le guiñó un ojo, soltándose y dando un largo paso hacia Sona que se elevaba sobre su ágil figura. Su respiración se aceleró y de repente todo ese noble porte se desvaneció. Sus grandes ojos parpadearon cuando sus labios se abrieron. Tomó un firme agarre de sus caderas, creciendo muy levemente cuando la falda lápiz negra bloqueaba el acceso a su piel clara. Así que lo compensó deslizando sus manos hacia su trasero apretado y besándola antes de que pudiera decir algo sobre la acción. Serafal los miró con una amplia sonrisa mientras volvía toda la habilidad que ella había besado en su hermana. Para ser justos, Sona había adquirido algo de práctica, al menos de él y tal vez te rías si su instinto en ese asunto era correcto. Sin embargo, ella no era rival para él de la misma manera que él no era rival para Serafal. Ella dejó escapar un leve gemido cuando él apretó su trasero. Él se apartó y ella respiró hondo luciendo un poco confundida. Serafal soltó una risita y deslizó un brazo en el suyo. Bueno, ahora que te has vengado, vamos a esa cita. Sona estaba comenzando a volver en sí misma cuando él deslizó un brazo por el de ella y comenzó a caminar con ellos. Hoy iba a ser un buen día.